Entonces iniciamos, ¿les parece? Con la clase y si tienen dudas vamos ahí trabajando. Antes de iniciar con la clase me gustaría presentarles algo. Bueno, les comenté que estoy haciendo una revisión de una tesis de una de sus compañeras, ¿no? De una de sus compañeras. em, y les voy a mostrar algo para que ustedes también vayan tomándolo en cuenta. ¿Sale? Déjenme presentarles y ya de ahí ya continuamos con la lectura. No, perdón, este no es. Lo siento. Bueno, vamos a hacer así. Y denme un segundito. Vamos a pasar este para acá. ¿Sale? Em, sí lo ven, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Miren, esta es la que me pasó la compañera Anerlina preguntando en este sentido, porque otra de sus compañeras también ya se quiere titular y necesito tener más información con respecto a, eh, pues a cómo se lleva la titulación en IEDEP, cuál es el formato que lleva. Y entonces me proporcionó una rúbrica de lo que más o menos debe de llevar su tesis. Entonces la vamos a desmenuzar ahorita. ¿Sale? Em, ok, lo primero que tenemos que saber es precisamente lo que ya hemos ido haciendo en este caminar de la creación de la tesis. Es cierto que ahorita es un poco más difícil porque no nos sentimos con la presión de hacer la tesis, pero ya se dará el momento y mejor desde ahorita vamos avanzando. Les comento, el número de cuartillas que tiene que o que debe de tener esta tesis es de 80 a 120 hojas. ¿Sale? Sin contar las preliminares, las referencias y los anexos. Es decir, en ese sentido, con respecto al número de plantillas, de cuartillas, perdón, más o menos debemos de alcanzar entre 80 y 120. Em, Podemos hacer una combinación de am, la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. ¿No? Que en ese sentido es precisamente la combinación de ambas metodologías. Déjenme ponerles aquí al principio. Este es el libro que estamos viendo. Ay. Entonces, por aquí también tenemos esa parte del libro. Es importante que la lean también para que tengan una idea de cómo es que se hace. Miren, bueno, aquí está del capítulo 2, cómo nace un proyecto de investigación cuantitativo, cualitativo, mixto, am, el planteamiento del problema cuantitativo, ¿no? Déjenme ver, por aquí tenía la hipótesis, diseño de investigación,
selección de la muestra, todo lo que hemos visto de manera más sintáctica está más ampliada en otros espacios. Entonces, déjenme ver por aquí de análisis cuantitativo, reporte de resultados, muestreo de investigación. Bueno, si ustedes revisan el libro, por aquí debe de haber una... aquí están, es esta, ¿sale? Si ustedes quieren trabajar desde los métodos mixtos, entonces se van a la página 544, ¿no? En la página 544 y ahí les explica cómo se realiza un método mixto, ¿sale? Sería importante también que ustedes lo, eh, lo revisaran. Bueno, ahí es donde vamos a estar. Y entonces aquí, en ese sentido, vamos a tener de 80 a 120 páginas, no contando estas páginas preliminares, referencias y anexos. Y, a ver, déjenme ver si se está grabando. Creo que sí. Ajá. Y, bueno, para que lo vayan tomando en cuenta, ¿no? El formato de texto debe de ser en tamaño y fuente de letra, doble espacio, sangría y alineación de acuerdo al formato APA. Es decir, déjenme ver si tengo por aquí el formato APA. Ajá. Me acuerdo que lo compartí, pero no lo tengo acá. Entonces, déjenme ver si lo tengo por aquí. Y si no, lo pueden buscar precisamente en la internet, formato APA, ¿no? Formato APA no me acuerdo si ya se los pasé, pero si no, sería cosa de que no lo tengo. Entonces sería cosa de que lo descarguemos. Eso se puede hacer desde aquí. Le damos formato 2021, ¿no? Y me parece que es esta. Normas 2021. Y ahí está, son 37 páginas. Lo voy a descargar otra vez y se los voy a pasar. Déjenme ver para que ustedes también vayan viendo precisamente cómo es que se hacen las referencias en este sentido del formato APA. Ay, Dios mío. Permítanme. Tal vez aquí. No. Vamos a poner acá y ya después lo checamos. Se los envío justo en este momento. Denme un segundo. Para que lo vayan teniendo y le den una leidita. Si quieren, lo pueden imprimir, ¿no? Si quieren, lo pueden imprimir para que tengan más o menos una referencia de cómo se trabaja este formatito. Y bueno, eso es con respecto al formato. Lo demás que debemos de tener es portada, ¿sale? No sé si ya se los pasé.
Déjenme pasárselos también. Lo tengo por aquí. Rúbrica. Para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo se realiza. Denme un segundo, creo que justo ahora me estoy acordando de que no envié esta tesis. Denme un segundo para reenviarla. No. Denme un segundo porque ayer hicimos revisión, estuvimos revisando hasta las 11:30 de la noche, pero creo que cometí el error de no enviarle la tesis. Bueno, seguimos. Ay, aquí estamos. ¿Sale? Entonces, bueno, la portada ya la tenemos. Las dedicatorias, eso puede ser opcional. Eso lo dejamos hasta el último. El índice, ¿vale? El índice, un pequeño resumen. Y en la introducción ya tenemos que poner el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos de la investigación, la hipótesis, la mención de las técnicas, desarrollo de la investigación y digamos que eso sería la introducción. Es decir, vamos a hablar de todo esto con respecto a lo que vamos a investigar, ¿sale? En este sentido, esta es la parte de la introducción. De ahí el marco histórico. El marco histórico es el que nosotros estamos llamando marco contextual. Ahí en el marco histórico, en el marco contextual, vamos a poner los antecedentes de donde estemos estudiando, el desarrollo, condiciones y contexto del estudio, problemática del estudio. Con respecto a eso de la viabilidad y a eso bueno, lo que ya hemos visto dentro de la, las clases. Y con respecto a los demás capítulos, en este caso, el marco histórico es el capítulo 1, el marco teórico es el capítulo 2, es aquí donde van a poner toda la teoría desde este punto de vista cuantitativo y después el tipo de investigación que están haciendo, si es una investigación mixta, en este caso la podríamos poner como mixta. Luego, bueno, los alcances del método, las investigaciones aplicadas a las unidades, déjenme hacer este más grande. Aquí ya no veo. Déjenme hacerlo más pequeñito. Ok. Las investigaciones aplicadas deberán de incluir unidades de análisis, técnicas e instrumentos, análisis e interpretación de datos. Esto es en la metodología y las conclusiones y recomendaciones propuestas. Debe de ser la congruencia de divergencias o diferencias, el logro de los objetivos de la investigación, la aceptación o rechazo de la hipótesis, los puntos más sobresalientes, los hallazgos, la confirmación, alcance de la investigación, nivel de aportación, tipo de aportación y bueno, esto tiene que ver con cosas de forma, ortografía, ¿no? Las figuras, las tablas y otros. Y importante, al menos 30 referencias bibliográficas en formato APA, ¿no? En orden alfabético. Ahí no hay tanto problema del orden porque el mismo programa te las ordena. Entonces, les quería yo mostrar esto para que ustedes lo tengan en cuenta y vean que vamos avanzando en ese sentido. No con los mismos nombres, ¿no? Pero
sí vamos avanzando en este sentido. No sé si tengan alguna preguntita por ahí con respecto a eso. ¿No? Creo que no, profe. Creo que no, Lick. Ok. Bueno. Entonces, más o menos eso sería lo que estaríamos trabajando ya en este sentido de enfocarnos a la investigación. Sí es importante que em, podamos precisamente hacer esa combinación de ambos formatos, el mixto y am, digo, en este sentido mixto del cuantitativo y el cualitativo. Bueno, y vamos entonces a hablar o nos quedamos en este sentido en las sesiones en profundidad o de grupos de enfoque. Em, tiene aquí, déjenme ver. Ok. Vamos a saltarnos toda esa parte, digamos, teórica y vamos a buscar o nos vamos a ir precisamente a estos pasos para realizar estas sesiones de grupo. Recuerden que cuando estamos buscando información, cuando estamos buscando la información o los datos, en el caso de nosotros podemos estar dentro de una institución o de un grupo específico y intentaríamos generar la confianza, ¿no? Si estamos con los alumnos, intentaríamos generar la confianza para que específicamente en ese sentido podamos alcanzar todos los datos que sean necesarios o que podamos alcanzar. En este sentido, una vez que ya estamos en estos espacios, podríamos entonces generar ciertos grupos, ¿no? Podríamos buscar ciertos grupos que puedan entrar en una cierta determinación, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir el grupo de deportistas o el grupo de deportistas, llámese hombres, mujeres, o el grupo de porristas, llámese hombres o mujeres, el grupo de los profesores, el grupo de las profesoras, el grupo de los docentes en general, es decir, generar ciertos espacios donde podamos atacar o obtener información más precisa, ¿no? En ese sentido, se determina un número de grupos o un número provisional de grupos y también de sesiones. ¿Cuántas sesiones voy a trabajar con esos grupos con respecto a ciertos cuestionamientos? ¿No? Por ejemplo, trabajando con trabajando con los docentes en este sentido de, para ellos, ¿qué significa un buen docente? Al hacer un grupo y al planear una sesión, digamos, es como si estuviéramos en una reunión. No sé si han visto estas sesiones de los AA o AAA, creo es, las sesiones de las personas alcohólicas. ¿Cómo es que sesionan? ¿No? En realidad nadie es el líder, solamente alguien es el que va llevando la conversación, pero no es el líder, ¿no? A todos se les da la palabra al que quiere participar, ¿no? Con respecto a un tema en específico. En este caso es el problema del alcohol y la aceptación del mismo. Eso pasaría también con nosotros. Ahí tendríamos que buscar también ciertas estrategias para poder captar toda la información posible. Es decir, yo como, digamos, el que va a llevar esta sesión, el que va a hacer las preguntas o el que va el que va a promover el debate,
tengo que estar atento a lo que ellos y ellas dicen, ¿no? En ese sentido, podría yo estar grabando la sesión o podía yo estar precisamente videograbando la sesión, audiograbando la sesión o videograbando la sesión, para poder tener todas las perspectivas de los compañeros que están participando en ese sentido, ¿no? Y estas sesiones pueden ser tan grandes o pueden ser tan pequeñas como, como nosotros queramos de acuerdo al tipo de estudio que vamos a hacer. Es decir, quizás en el caso de Gise, que está estudiando o que quiere investigar, digamos, qué significa ser un buen profesor, y ella está leyendo algunos libros, entonces quizás la primera sesión podría ser en ese sentido, ¿no? Poner en el aire o poner en la mesa de discusión qué es un buen profesor, ¿no? Y entonces tomar las notas de todos los compañeros que están participando. En una segunda sesión podría, no sé, traer un extracto de, de la lectura que está haciendo, ¿no? De la lectura que está haciendo, o de las lecturas que de las lecturas que está realizando, ¿no? Con respecto al ser o no ser un buen profesor. Y en ese sentido, em, debatir sobre ese tema, ¿no? Claro que para que estas sesiones se den se necesita haber una confianza, ¿no? Se necesita estar de acuerdo el director, etcétera, etcétera. Y en ese sentido podría ser estas sesiones de grupo, ¿no? Como les decía al principio, se definen ciertos perfiles de los que van a estar dentro de esa sesión. Por ejemplo, um, estas personas que tienen una alta calificación o que tienen una calificación, digamos, buena, podríamos tomarla como un grupo. O estas otras personas que no tienen una buena calificación, podríamos tomarla también como otro grupo y contrastar los pensamientos de unos y de otros. En ese sentido, para definir el tipo de personas, es decir, de acuerdo a los perfiles, se puede trabajar con, por ejemplo, con, en este sentido, de jóvenes drogadictos entre 16 y 19, mujeres limeñas de Lima, etcétera, ¿no? Buscar ciertos perfiles de los compañeros, ¿no? Posiblemente podríamos trabajar dentro de los compañeros de la escuela. Algunos son matemáticos, otros son biólogos y quizás también desde su perspectiva pueden cambiar sus opiniones. Otra manera es precisamente detectar a las personas del tipo elegido con respecto a, puede ser a los usos, a las costumbres o a la forma de pensar o a la forma de que se dedican a un deporte, a un solo trabajo o etcétera, ¿no? Importante también tener en cuenta que se puede invitar a otras personas, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos grupos podríamos hacer un grupo mixto y, por ejemplo, el grupo de padres y dentro del grupo de padres también estar el grupo de profesores, ¿no? Es decir, invitar a las personas a que se unan a estos grupos para dar su aportación. No se necesita en ese sentido tener conocimiento técnico. Lo que se necesita es precisamente tener esa disposición am, de poder participar de acuerdo a su pensamiento. Estas sesiones se deben de organizar de manera que todos podamos estar dentro de la misma. Puede ser igual esta sesión en combinación o estas sesiones en combinación con los profesores, los alumnos, los padres de familia, ¿no?
dentro de estas sesiones o cuando se lleve a cabo estas sesiones, el moderador, en este caso yo, el investigador o la investigadora, debo de manejar en ese sentido o tener el conocimiento en ese sentido de los grupos. Es decir, debo de ser un buen moderador. Yo no voy a opinar con respecto a el tema, sino lo que yo quiero es saber qué es lo que el otro piensa, siente o sabe con respecto al tema que estamos tratando. En ese sentido, debe de ser capaz de poder moderar el grupo, sobre todo si es un grupo grande. Además de que debemos de tener la capacidad de poder generar esa confianza, lo que ya habíamos comentado en otros espacios, ¿no? De generar esa confianza. Em, al, eh, Al final de la sesión, además de lo que nosotros hayamos hecho para grabar todas las participaciones de de la sesión, ¿no? Ya sea grabadas en video o en audio o tomar ciertas notas o apuntes. Después de ello, nosotros o nosotras debemos de hacer un estudio, un reporte, perdón, hacer un reporte. El reporte tiene que ver con ciertas cosas, como por ejemplo los datos de los particulares que participaron, la edad, el género, el nivel educativo, ¿no? Todo lo que sea relevante. En ese sentido, esos datos nosotros los podemos tomar desde el principio de la sesión, ¿no? Por ejemplo, poner una libreta o poner una impresión donde se anoten ellos mismos con los datos más importantes, el nombre, la edad, el género, el nivel educativo, quizás el número telefónico o algún correo electrónico. Es decir, nosotros ya estaremos ahí, digamos, poniendo esos datos para que ellos se anoten, ¿no? O ellas se anoten. Quizás también poner como una anotación de que si le gustaría participar más o que yo personalmente le hiciera una llamada telefónica o le mandara digamos, alguna entrevista más particular por medio de correo electrónico, por medio de el número telefónico. Y también sería importante que pudiéramos poner ahí o al final en otro documentito darles una hoja o un documento donde puedan plasmar lo que a ellos les pareció la sesión que se ha tenido. ¿No? Otra cosa que debemos de hacer dentro de esta elaboración del reporte es precisamente poner la fecha en la que se hizo el reporte y la duración de la fecha en la que se hizo la sesión y la duración de la misma, ¿no? Para poder citarla posteriormente. Algo más que es como anotaciones es en este sentido del desarrollo de la sesión, cuál fue la actitud de los participantes, cuál fue su comportamiento, ¿no? Con respecto al moderador, a la sesión en sí y los resultados de esta sesión con respecto a cómo se van ellos. En ese sentido, son precisamente estas observaciones de nosotros, los que estamos ahí moderando, ¿no? Para que tengamos esta parte de como una bitácora con respecto a estas sesiones. Ahora, estas sesiones también deben de ser programadas digamos, en cuántas sesiones son las que se van a trabajar estos temas, ¿no? Para que también eso se les pueda informar a los que están participando en ella.
Y aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, los grupos se pueden organizar en matrimonios sin hijos anteriores que adoptan un niño o con hijos anteriores que adoptan dos o tres niños, etcétera. Ahí están cambiando, digamos, esos grupos. Vienen los ejemplos, la guía de tópicos abiertas sobre, en este caso, de adicciones. Y vienen algunos otros ejemplitos por aquí que nos van a permitir precisamente tener más idea. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Creo que no, profe. No, Nick. No, Ok, muchas gracias. Bueno, se preguntarán ahora con este nuevo aumento de contagios y con nuevas cosas que están saliendo, ¿cómo vamos a hacer esa investigación? Bueno, quizás podríamos hacerla vía telefónica o quizás podríamos hacer estas sesiones o estos grupos mediante Zoom o mediante Google Meet o mediante WhatsApp, ¿no? Videollamada o algo así. Siempre y cuando los otros estén de acuerdo, ¿no? Por eso es que las sesiones tendrían que ser no tan largas y las primeras sesiones serían en este sentido de alcanzar la confianza del otro y de la otra. ¿Sale? Entonces ahí digamos que sí tendría que ser de esa manera. Bueno, vamos a trabajar para elaborar y optimizar las guías que se recomiendan, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta las observaciones de la inmersión en el ambiente. Eso lo vimos en las clases anteriores, es decir, cómo estamos haciendo el contacto con el ambiente en el que vamos a estar haciendo nuestra investigación. Tomar las ideas en este sentido de realizar una tormenta de ideas o una lluvia de ideas con personal experto para que podamos entonces plantear el problema o para obtener preguntas que vamos a hacer. Em, lo que les decía hace un momento, efectuar la primera sesión como prueba pilota para mejorar la guía. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestra primera sesión, quizás lo primero que vamos a hacer es precisamente tomar los datos de las personas, platicar un poquito, digamos, intentar generar ese estado de confianza que nos permita después trabajar eh, en siguientes sesiones. Usar una secuencia, ¿no? Para generar preguntas. Por ejemplo, propone esta tablita. Con respecto a cosas, por ejemplo, voy a trabajar con muchachos, voy a trabajar con muchachos o señoritas. Entonces, quizás sería importante que nosotros supiéramos, aunque sea vagamente, algunos temas que los muchachos saben, ¿no? Por ejemplo, temas de juegos o de videojuegos o en el caso de las señoritas quizás tema de modas o tema de tecnología y ahora están metidas también mucho en la tecnología, es decir, en ese sentido de entrar en el mundo o pedir permiso para que podamos entrar en su mundo en el que ellas o ellos se encuentran. Ahora, si estamos trabajando con padres de familia, bueno, entonces entrar también en ese espacio donde
donde ellos andan sumergidos todo el tiempo, ¿no? Como por ejemplo el trabajo, como por ejemplo lo que ellos piensan sobre la vida, sobre el mundo, sobre lo que debe de ser este espacio donde se encuentran, es decir, intentar hacer ese tipo de acercamientos a los padres. Em, Vienen algunos ejemplos, ya no se los leo porque estoy seguro que ustedes ya los leyeron. Y, y entonces entraríamos con esta parte de lo que son los documentos, registros, materiales y artefactos. Que hemos estado hablando muy recurrentemente de cómo generar esta información o de cómo trabajar con esta información que nosotros colectamos, ¿no? Y al decir colección o al decir recolección de datos, estamos hablando precisamente de estos datos que se encuentran en estos espacios de investigación, como son precisamente en este sentido de las sesiones, o también como son precisamente estos libros que estamos leyendo, ¿no? Por ejemplo, yo les he recomendado la tesis que está en la internet y seguramente muchas de ustedes están leyendo la tesis para tener más idea de cómo generar la confianza, para tener más idea de cómo se hace un marco contextual, para tener más idea de cómo se escribe, es decir, esos son documentos o registros o materiales o artefactos que estamos trabajando o que estamos leyendo para tener precisamente esta fuente valiosa, cualitativa, ¿no? De información, que pueden ser documentos, como ya lo habíamos dicho, materiales, artefactos, ¿no? Entrevistas, observaciones, es decir, infinidad de formas diversas de podernos ayudar a entender el fenómeno que queremos trabajar, ¿no? Y en ese sentido, estos materiales pueden ser individuales. Dentro de estos individuales existen documentos y escritos personales, ¿no? Que pueden ser de tres tipos. Uno, documentos o registros preparados por razones oficiales, es decir, certificados de nacimiento, de matrimonio, licencias, cédulas profesionales, escrituras, estados de cuenta bancarios, etcétera. Todos estos que son de dominio público. En ese sentido, se pueden utilizar esta información, digamos, para hacer una cita, siempre y cuando la persona que se va a citar dé su consentimiento. O documentos preparados por razones personales, a veces íntimas. Por ejemplo, estas cartas, estos diarios, estos manuscritos, las notas, es decir, lo más subjetivo que quizás lo tiene ahí una persona. Bueno, les iba a mostrar otra vez la tesis, pero ya nomás se los menciono. Recuerdan que en mi tesis hay un documento escrito precisamente de estos. Son documentos escritos personales y ese escrito fue realizado para una tarea, ¿no? Fue realizado para una tarea de una señorita y entonces fue algo, digamos, más íntimo de lo que ella piensa y entonces cae precisamente en esta categoría, ¿no? En esta categoría, cartas, diarios, libros, etcétera, ¿no? Y los otros documentos son documentos preparados por razones profesionales, es decir, estos reportes de lectura que ustedes han hecho, estos audios, estos videos, es decir, en ese sentido pueden ser reportes, los libros, los artículos periodísticos, los correos electrónicos, ¿no? Que es, digamos, público y que nos puede precisamente ayudar en este sentido de
de la, de la investigación, ¿sale? Esto es específicamente con el consentimiento de la otra persona, ¿no? Quizás estamos estudiando, no sé, maltrato infantil, ¿no? Estamos estudiando maltrato infantil o estamos investigando violencia intrafamiliar o violación en el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor en este proceso de adquirir la confianza, la compañera... Ay, es que están cocinando. Perdón. La compañera o la amiga ya ahora, ¿no? En ese proceso de confianza ya hicimos una relación de amistad, ya me cuenta algunas cosas que son muy íntimas de ella o me las escribe, pero me pide que en el documento final no se publiquen con su nombre, ¿no? Entonces en ese sentido, bueno, la idea sería de cómo ayudar a mejorar su vida de pareja, ¿no? Y en ese sentido podrían ser, digamos, estos documentos preparados por razones personales o, no sé, yo les recomiendo mucho mi tesis y en ese sentido de mi tesis es un documento preparado por razones profesionales que ustedes también pueden obtener o pueden ocupar para citar. Luego, los materiales audiovisuales. Estos materiales audiovisuales pueden ser precisamente películas, videos, cortos. Es decir, todos estos materiales que contengan imágenes, ya sea como fotografías, dibujos, tatuajes, pinturas y otros. No, no sé, a lo mejor estamos hablando precisamente de el arte y en el arte nos vamos a la calle donde está el graffiti, ¿no? Y nosotros lo vemos como arte porque, digamos, no es un subgénero del arte, sino es un arte basado en otro espacio, ¿no? Y entonces ese podría ser un material audiovisual, es decir, podría ser una fotografía, o podría ser la fotografía precisamente de mis grupos de sesión, ¿no? Salimos ahí todos o yo saco la fotografía y ya la puedo utilizar también como, como precisamente evidencia para la investigación. Puede ser también, como ya les dije, cintas de video o cintas de audio. Que se pueden, digamos, difundir o no. En ese sentido, recuerden que yo les he dicho que también busquemos estos podcasts, ¿no? Que hablan de la educación, que hablan de la tecnología, que hablan del ser, de un ser docente bueno, o qué es ser un buen docente, etcétera. En ese sentido de lo audiovisual. ¿Sale? Artefactos individuales. Em, por ejemplo, estos artefactos que pues, son creados específicamente por un individuo para un propósito específico y en este sentido lo podemos transmitir también desde un material audiovisual, es decir, son artefactos individuales que están ahí, ¿no? Pero que se han hecho precisamente con un propósito específico. ¿No? Con un propósito específico, como por ejemplo la ropa, las herramientas, el mobiliario, los juguetes, las armas, las computadoras, etcétera. Todo lo que se ha hecho con este propósito. Y los archivos personales, ¿no? Los archivos personales. ¿Qué pasa con estos archivos personales? Son precisamente todas aquellas colecciones de registros privados de un individuo. Es decir, los libros, las escrituras, o lo escrito, no las escrituras, sino lo escrito por el individuo que está ahí,
si nosotros nos ponemos a investigar, hay mucha gente que no tiene siquiera la primaria, pero escribe mucho, ¿no? Escribe mucho, no escribe en ese nivel de un escritor profesional, ¿no? Porque quizás no tuvo la oportunidad de estudiar, pero sí tiene mucha documentación, ¿no? En ese sentido, los materiales que podemos utilizar como información para sacar datos em, a nuestra investigación. Pasa lo mismo con los grupales, lo mismo que los documentos escritos, lo mismo son documentos escritos, pero ahora grupales, es decir, que han hecho dentro de una comunidad, por ejemplo, las asambleas o, por ejemplo, las reuniones, por ejemplo, cosas que se han hecho en común y que están ahí como evidencia. Lo mismo pasa con los materiales audiovisuales, ¿no? Pasa lo mismo con artefactos y construcciones grupales como en de artefactos individuales. Es decir, solamente que se pasa de manera grupal. Y lo mismo con documentos y materiales organizacionales, los registros en archivos públicos, ¿no? Estos archivos públicos lo podemos encontrar en las presidencias. En las presidencias debe de haber mucha información con respecto a esta documentación. Investigación con respecto a huellas, rastros, vestigios, medidas de erosión o desgaste y de acumulación, es decir, la evidencia que hemos dejado nosotros. Claro que en ese sentido, pues bueno, no vamos a meternos tan hasta allá nosotras, pero está ahí esa información. ¿Cuál es la obtención de los datos provenientes de los documentos, registros y materiales y artefactos? ¿No? Em, necesitamos precisamente buscar en este sentido de encontrar la información, solicitar a los participantes que nos proporcionen estas muestras de los elementos, es decir, que se abran a contarnos estas cosas y si tienen evidencias más fehacientes, bueno, que las puedan proporcionar. También quizás no tienen esos escritos, pero posiblemente en este sentido de la investigación de lo que es ser un buen docente, ¿no? O lo que es aprender en la tecnología o con la tecnología, podríamos pedirle a nuestros participantes que nos apoyaran haciendo un escrito de qué significa para ellos ser un buen docente o qué es lo que yo he aprendido en este sentido de la tecnología o usando la tecnología, ¿no? Y en ese sentido podemos solicitar a los participantes que nos ayuden con estos escritos personales, ¿no? Y también podríamos solicitar precisamente a los participantes que nos proporcionen algunos datos que no se inmiscuyan en su vida privada, ¿no? Y, ok, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No, profe, todo bien. No, Lick. Miren, a veces también funciona en este sentido de buscar la confianza, de obtener la confianza, de desnudarse también uno mismo, ¿no? Es decir, en este sentido, em, a veces nosotros para poder apoyar al otro, para poder tener información del otro, necesitas contar también lo que a ti te ha pasado, ¿no? Para que el otro tenga confianza y entonces, o la otra tenga confianza y entonces se desnude de la misma manera, ¿no?
y te cuente, no, pues es que me ha pasado esto, me siento mal por esto, o simplemente, no sé, cualquier otra, digamos, otro conversatorio, ¿no? Que nos permita precisamente alcanzar la información que nosotros deseamos, ¿no? O que nosotros necesitamos para validar o negar esa hipótesis que ya pusimos al principio, ¿no? O que nos propusimos al principio. Y en ese sentido, en este aspecto de alcanzar la confianza, es importante estar, digamos, en el mismo espacio que el otro o la otra está, ¿no? No sé si me explico ahí, espero explicarme, ¿no? Es decir, ponernos en el zapato del otro o ser empáticos en ese sentido, para que entonces podamos obtener quizás la información, ¿no? Y ser muy cautos con esa información que estamos obteniendo para no transgredir a la otra persona y que entonces esa confianza que logramos se pierda, ¿no? Bueno, ahora, ya para ir terminando, ¿qué hacemos con los documentos, los registros y los materiales y los artefactos? Bueno, esto va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? De los que estamos estudiando, de los que estamos investigando o quizás también de la propia investigación, ¿no? Pero lo que posiblemente vamos a hacer todos es que vamos a registrar la información de los documentos o de los artefactos, del material, ¿no? Y lo vamos a tratar de integrar para posteriormente hacer un análisis de esta información, ¿no? En el caso también de estos documentos, sería importante que nos hiciéramos ciertas preguntas como quién es el autor, qué intereses y tendencias posee, es equilibrada su historia, qué tan directa es su vinculación con los hechos, sus fuentes son confiables. Con respecto a los materiales, quién o quiénes lo elaboraron, cómo y cuándo, dónde fueron producidos, etcétera. Toda una serie de preguntas que nos van a dar también la pauta para poder precisamente tener una información más fiable. Por eso es que es importante en este sentido de las entrevistas poder, digamos, citar a las personas que hemos entrevistado. En el caso de que estas personas quieran ser citadas en el documento, ¿no? Es importante que nos hagamos esas preguntas para que podamos precisamente sacar esta información y poderla citar más, más tarde, ¿no? Algo muy importante son las biografías e historia de vida, ¿no? En este sentido, van a ser estas formas de recolectar todos los datos, ¿no? De manera cualitativa, ¿no? Puede ser de manera individual, puede ser de manera colectiva o, digamos, podemos construirla de una persona o de un grupo de personas, ¿no? Que me puedan dar ahí información o que yo pueda investigar. En ese sentido, puede ser las famosas biografías, ¿no? Las historias o biografías que son precisamente la obtención de documentos y registros materiales, artefactos, etcétera, que está de manera física. También esta historia de vida puede ser que quizás yo, Gisela, voy a ver a mi abuelito
y le pregunta, oye abuelito, ¿para ti qué es ser un buen docente? Y entonces el abuelito diga, mijita, o la abuelita diga, mijita, cuando yo era estudiante, cuando yo pude estudiar, mira, tuve un profesor que hacía esto y no, y te saca toda una historia, ¿no? Toda una historia te saca, y esa es una historia de vida, ¿sale? Es decir, es la recuperación de la memoria de una persona con respecto a un tema específico. Quizás a mí me interesa entonces saber precisamente de ese profesor o de esa profesora del que me está hablando mi abuelito o mi abuelita, ¿no? Que quizás ya ni existe, pero que si investigo seguramente también voy a obtener ciertos datos biográficos de esa persona. Y esos datos biográficos que tienen que ver con documentos, con registros, con materiales, con fotografías, etcétera, esa también puede ser una historia de vida, ¿no? Es decir, yo, de acuerdo a esos documentos, elaboro una historia que tiene que ver con esa persona. Y eso lo tenemos muy presente en todos los espacios educativos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos de Benito Juárez? O, por ejemplo, ¿cómo sabemos de Ignacio Zaragoza? O de los Acapuaxlas, o de los Tetelas, o de los Ochapulcos, o ¿cómo sabemos de ciertas historias de vida que existen en nuestro país? ¿No? O lo que nosotros mismos sabemos de nuestros padres o de nuestras madres, ¿no? Que a veces no es mucho porque no nos cuentan demasiado o porque quizás piensan que a nosotros no nos interesa pues lo que han vivido o posiblemente porque se dan cuenta que efectivamente no nos interesa. Entonces, en ese sentido, se puede hacer una historia de vida, ¿sale? La otra es por medio de entrevistas donde se pide que narren precisamente experiencias de manera cronológica. Puede ser una entrevista o puede ser una conversación, ¿no? Es decir, yo voy con mi abuelito o mi abuelita y le pregunto, oiga, abuelito, ¿usted qué piensa de que ahora están estudiando todo mundo en la computadora? ¿Cree que sí aprenden? Y entonces el abuelito o la abuelita o la persona adulta seguramente te va a narrar y debemos de estar muy atentos para poder tomar esas notas y ahora en este proceso de tecnología, pues bueno, ya tenemos estas herramientas. Sería importante que grabáramos digamos, esta información para después revisarla y tomar los datos que sean necesarias. ¿Sale? Ya hablamos de la biografía, ¿no? Hablamos de Benito Juárez, de Ignacio Zaragoza, etcétera, etcétera, ¿no? Que precisamente también son historias de vida y ahí podemos, digamos, obtener ciertos datos completos. Es por eso que cuando yo les comento del contexto, ahí es donde vamos a buscar una historia de vida, ¿no? Con respecto a la escuela, cuándo se fundó la escuela, cuántos profesores han estado en esa escuela, cuáles han sido los directores, quién te dio esa información, cuántas generaciones han salido, si yo estudié en esa escuela, en qué generación salí, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es toda una narración de una historia de vida, ¿no es cierto? También dentro de esto podemos tener, digamos, la participación de una reflexión retrospectiva con respecto a sus experiencias en torno a un aspecto o a un tema específico, ¿no? Específicamente con respecto al tema que estamos investigando. Por ejemplo, en el tema de qué es ser un buen docente, bueno, yo le podría pedir a Gise que ella en retrospectiva me cuente qué es ser un buen docente.
quizás lo que me va a contar es el profesor que tuvieron, creo que en la secundaria, ¿no? Donde, o en la primaria, no recuerdo bien, ah, donde aprendían mucho y gracias a eso pasaron el examen, ¿no? En ese sentido, es una historia en retrospectiva, pero es una historia de vida, ¿no? Es decir, es que yo me acuerdo que, y para mí entonces, por consiguiente, ¿no? Es decir, están precisamente haciendo una rememoración de lo que es ser, en este caso, un buen docente. En este sentido, ya como entrevistador o entrevistadora, nosotras debemos de tener bien, digamos, presente ahí, para poder solicitar ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, es que el maestro Juanito era muy buen profesor, yo recuerdo que enseñaba. Y entonces ahí estar pendientes. Muy bien, ¿y cómo, te acuerdas cómo enseñaba? Qué era lo que hacía? Y entonces es rememorar, ¿no? Para eso es importante que nosotros como entrevistadores o como entrevistadoras seamos hábiles en este proceso de conversación, ¿no? Es decir, estar siempre atentos, estar siempre mirando, estar siempre ahí presentes en la conversación. Por eso es importante esto que repito mucho con respecto a cómo recuperar esa información, ¿no? Yo recuerdo que en este proceso de estar muy atento a la conversación, en algún momento con sus compañeras de pedagogía del semestre que salió, fuimos a hacer una visita de campo a una casa de alguna de las compañeritas, ¿no? Y bueno, anduvimos, revisamos, sacamos fotos, etcétera. Y cuando regresamos nos invitaron a comer y después de comer estaba el papá que había sufrido una lesión, se había lastimado y no podía, me parece, caminar, o caminaba muy despacio. em, pues me senté a platicar con él, ¿no? Y me platicó toda una historia de vida de la comunidad, cómo hicieron la comunidad, quiénes fueron los que empezaron con los caminos, con los puentes, etcétera, etcétera. Toda una historia con nombres y apellidos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, aunque no estaba haciendo investigación, pero me interesaba mucho, yo estaba atento en ese sentido de conversar o de preguntar más, ¿no? Porque, bueno, luego las personas se sienten, digamos, que su conversación no es importante, porque ¿qué les va a importar a unos jóvenes o a unas señoritas la vida de ellos? Entonces, en ese sentido, sienten que su conversación no es tan importante, ¿no? Por eso hay que ser muy hábiles en ese sentido de la conversación para seguir sacando datos. Y en ese sentido, además de ser muy hábil en esta conversación, debemos de poner atención al lenguaje y estructura de cada historia. Es decir, analizarla de manera, bueno, no quiero decir holística, sino de manera general, desde todos los puntos de vista, ¿no? Para que también el otro o la otra pueda saber que estamos al pendiente, pero también nosotros podamos ir construyendo precisamente eh, pues esa investigación o esos datos. Am, em, Bueno, en ese sentido de la investigación y en ese sentido de la entrevista, no es ese sentido de la conversación, hay que estar muy conscientes de los datos que son del pasado, ¿no? De los hechos que ya ocurrieron, ¿no? Y en ese sentido, describirlos con respecto a las personas que lo vivieron en ese momento. Ah, puede ser que también esta historia, o es muy seguro que las historias estén vinculadas a hechos específicos
¿no? Puede ser una guerra, una catástrofe, o en este caso específico que les contaba, a la formación de una comunidad y que la persona fue uno de los primeros fundadores de la misma, ¿no? Establecer la diferencia entre cuando pasó el evento o suceso descrito y el momento de rememoración, ¿no? Es decir, eso pasó hace 50 años, pero ahora estamos en el 2021, entonces, ¿qué tanto ha avanzado? También hay que tener mucho cuidado, y esto es muy importante, sobre todo pasa en las gentes más jóvenes, son los más jóvenes, donde pretendemos magnificar el relato de nuestra historia, ¿no? Puede ser que pase también en estas conversaciones. Entonces hay que tener cuidado ahí para que podamos precisamente, digamos, no poner datos falsos. De hecho, en mi tesis me parece que yo empiezo comentando que precisamente voy a rememorar parte de lo que me sucedió en ese transcurso y que es muy posible que muchos de esos datos ya no estén de acuerdo a lo que pasó, ¿no? O lo que yo recuerdo no sea lo que el otro recuerda o lo recuerda pero no de la misma manera. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado con respecto a eso. Bueno, trabajar precisamente ese significado de cada vivencia o esa experiencia o resultado central. Esta historia puede ser de vida, es decir, todas las experiencias de una persona o de muchas personas a lo largo de su vida, ¿no? Importante ir tomando cronológicamente los datos. Es muy probable que cuando nos cuenten su historia de vida puedan ser datos que se contraponen en este sentido histórico cronológico. Es importante que nosotros podamos ordenar esos datos. En ese sentido no quiere decir que no estén comentando la verdad, sino lo que pasa es que comentan los espacios de vida de diferente manera, de acuerdo a la importancia que le dan ellos a su historia. Y justo lo que les decía, la historia o esta historia de vida, aunque es contada por la otra persona y tomamos esos datos de la otra persona, pero la responsabilidad de nosotros es precisamente de estructurarla de manera correcta al final. Y bueno, algunos ejemplos de cómo se pueden hacer estas historias de vida, ¿no? ¿Qué eventos acontecieron? Bueno, en este sentido de las preguntas, que posiblemente ustedes las pueden hacer. Y bueno, uno de estos autores sugiere estas entrevistas sugiere una técnica de entrevistas históricas para obtener las respuestas de los participantes, ¿no? Por ejemplo, si usted escribiera sobre, mencionar lo que van a escribir, por ejemplo, si usted escribiera sobre lo que es ser un buen docente, ¿qué incluiría? ¿Qué consideraría importante? ¿A quién entrevistaría? ¿No? En ese sentido, es importante como incluir eso. Es importante que nosotros como investigadores vayamos más allá de la anécdota, ¿no? Cuando revisemos estos documentos, evaluar este material desde otros espacios, hemerotecas, archivos, libros, etcétera. Y bueno, nosotros finalmente somos los que vamos a recolectar los datos,
¿no? Ya sea por historias, por lecturas, por la investigación, por la entrevista, por ver videos, audios, podcasts, etcétera, escritos de los otros, pero que el ensamble de esto va a ser finalmente de nosotros. Y bueno, que las historias de vida son precisamente am, es uno de los mejores, digamos, para obtener datos. Y creo que hasta ahí le vamos a dejar. No sé si tengan alguna duda con respecto a ello. ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Sí, Lick, todo bien. Ok. Em, pues nos quedaríamos ahí en la página 439. Método de recolección de datos. ¿Sale? Hay que leer, recuerden, hay que leer, seguir leyendo, es importante que leamos. Ya sé que la tesis es un poco laboriosa, pero bueno, como les había dicho en otro momento, no es que la tienen que hacer en 4 meses. Yo mismo me tardé para hacer la tesis un año, ¿no? Un año enterito o año y algo. Y luego, pues bueno, viene la defensa de la misma, que es otro proceso. Entonces, vamos a trabajarlo y eventualmente lo iremos avanzando. Le vamos a dejar aquí. Déjenme dejar de presentar. Muy bien. No sé. No sé si tengan algo que proponer. Ay, ya se me fueron. Denme un segundo. Oh. No puedo creerlo. ¿Qué pasó, Galito? Bueno, creo que me fui por un ratito, así que pues eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Si tienen dudas, recuerden hacerlas para que podamos seguir avanzando. ¿Sale?